Análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Los venezolanos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan? Y lo comentan. Tendencias del acontecer nacional en Análisis situacional. ¿En qué consiste el nuevo modelo económico productivo socialista que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro? ¿Cuál será el papel de los trabajadores? ¿Cuál será el papel de la empresa privada? ¿Hasta dónde llegará la participación del Estado? Hoy la economía es el tema de mayor importancia para los venezolanos. Estudios recientes de Interlace revelan un alto nivel de incertidumbre con relación al futuro económico, y eso es lo que genera más angustia y molestia entre los venezolanos. Sean cuales sean las definiciones del nuevo modelo económico socialista, se deberá tomar en cuenta que el 77% de los venezolanos está de acuerdo con una economía mixta, que 91% está de acuerdo con una alianza entre el sector privado y el sector público, y que 85% está de acuerdo con promover la inversión privada. Pero también los venezolanos creen en un Estado fuerte, que vigile, que regule y que controle los excesos que pudiera tener la empresa privada. Esta es la situación que analizaremos de inmediato. Soy Oscar Chemmel y sean todos bienvenidos a este nuevo análisis situacional. Para este análisis situacional hemos invitado a Wills Rangel, presidente de la Confederación Bolivariana de Trabajadores de Venezuela y presidente también de la Federación Única de Trabajadores Petroleros del país. Es además directivo de PDVSA. Es técnico petrolero con más de 33 años de experiencias en la industria y más de 22 años como dirigente sindical. Wills Rangel es el actual líder de los trabajadores de Venezuela. Buenas noches, Wills. Buenas noches, Oscar. Muchas gracias por participar en este análisis situacional como representante de la clase trabajadora venezolana. Bueno, no, el placer es para nosotros como clase obrera y por supuesto en tu programa y aquí en este espacio tan histórico, ¿no? Para nosotros. Tan inspirador. Inspirador por ser la casa de Urlar Prietre, ¿no? Primero que nada, un saludo clasista, socialista, revolucionario y bolivariano a toda la clase obrera venezolana e internacional. Bueno, un placer estar aquí contigo. El presidente Nicolás Maduro convocó a finales del próximo mes de noviembre a una conferencia económica internacional para definir el nuevo modelo de transición hacia una economía productiva socialista. ¿Qué aportes, qué recomendaciones, qué ideas llevan los trabajadores venezolanos a esta conferencia? Bueno, mira, la idea fundamental de la clase obrera venezolana en esta transición al socialismo, como tú dices, está contemplada acá, en el 299 de la Constitución de la República Bolivariana, donde te desarrolla pues todos los preceptos que debe ser la economía que va a desarrollar en transición al socialismo. Justicia social, distribución justa de la riqueza, el tema de la productividad eficientemente, la gestión de la clase obrera, garantía de esa productividad y justa distribución de la riqueza, la competitividad. Ahí entra el sector privado que, por supuesto, no está negado en la Constitución. El Estado le garantiza la protección de vida siempre y cuando el sector privado quiera impulsar la productividad del país. Entonces, la clase obrera venezolana, allí tanto privada como el sector de las empresas del Estado, estamos elevando el nivel de conciencia, debemos desarrollar esta Constitución de la República Bolivariana y, por supuesto, el novísimo Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras, que allí en su artículo 25 está el proceso social del trabajo, que es el plan de la clase obrera para desarrollar la economía y la sustentabilidad de la empresa. Estamos hablando entonces de una economía mixta, de que los trabajadores llevan a esta conferencia la tesis de una economía mixta, con participación del Estado, participación social en la economía y participación de los trabajadores. La economía mixta, el Estado la garantiza en la Constitución, pero los trabajadores no tenemos diferencia de economía, independientemente del sector donde esté la clase obrera con su nivel de conciencia elevado, con el compromiso con la patria, el objetivo es el mismo: productividad y justa distribución de la riqueza y cumplimiento de las leyes
que protegen al trabajador y a la trabajadora. Independientemente del modelo de propiedad en el cual participen los trabajadores. Por supuesto, debe ser todo el mismo concepto, la misma intencionalidad de producción, el mismo nivel de conciencia. Y bueno, esa es la batalla y el tema de la formación que debemos desarrollar también desde la perspectiva de la clase obrera, enmarcado en la Constitución y en la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras. Me estás diciendo que sin conciencia de clase, sin conciencia de los trabajadores, no va a haber revolución socialista, no va a haber modelo productivo socialista. Pero esta pregunta me la responde al regreso de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Wills, ¿cuál es el nivel de conciencia de los trabajadores venezolanos en este momento? Tú mismo has dicho que sin conciencia de clase y sin conciencia productiva es difícil establecer un modelo económico productivo socialista. ¿Qué me puedes decir? Bueno, mira, el nivel de conciencia en estos 15 años de revolución, indudablemente que lo hemos elevado, ¿no? Nosotros, el hecho de haber constituido la unidad, la unidad viéndola alrededor de un proyecto que, vuelvo y te repito, está aquí en la Constitución de la República Bolivariana, no es la unidad por estar juntos unos sectores, sino alrededor de una idea, de un proyecto, que nosotros que el proyecto humanista, socialista, que está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana. Para eso nosotros, justamente desde el sector de los trabajadores, hemos venido desarrollando muchas vías para elevar el nivel de conciencia. Y bueno, una de las cosas que son fundamentales son las escuelas de cuadro, para la formación, el tema de cada empresa una escuela, la Universidad Bolivariana de los Trabajadores, la Universidad del Petróleo, ya más a lo técnico, tenemos los INSES, que debemos darle un viraje al tema de los índices para el tema de la productividad y el nivel de conciencia, pero también hemos desarrollado este pequeño librito que es la huella, sigamos la huella de nuestro comandante, porque aquí está desarrollado todos los pensamientos bolivarianos, todo el pensamiento del presidente donde decía que se la jugaba con la clase obrera, una clase obrera unida, desprendida, entendiendo su papel histórico, y bueno, aquí está una recopilación que nosotros tenemos la intencionalidad y estamos desarrollándolo a nivel de las bases. Ahora, Will, está abierto un intenso debate sobre los niveles de productividad de las empresas del Estado o de las empresas gestionadas por los trabajadores. Los datos en general no son nada alentadores. La mayoría de estas empresas han perdido competitividad, han perdido productividad, no están bien manejadas. ¿Qué me puedes decir al respecto? Y conversando con los trabajadores, juega también un papel fundamental el tema del nivel de conciencia, elevar el nivel de conciencia. Todo va por allí, porque nosotros, los trabajadores y trabajadoras, somos capaces de hacer productivas esas empresas, en la medida que seamos capaces de entender que nosotros somos el motor de la productividad de estas empresas y que el Estado revolucionario nos está dando la posibilidad cierta de tener poder. Entonces, es deslindarnos del marketing sindical del pasado y del marketing empresarial. Eso no es fácil, pero con nosotros en la Constitución está contemplado que el Estado protegerá toda forma de organización de la clase obrera. Una forma de organización que debemos desarrollar nosotros, estoy convencido, es por lo menos iniciar con 3 o 4 espejos o reflejos de productividad donde los trabajadores y trabajadoras demos las ideas, con un acompañamiento transitorio del Estado, demos las ideas cómo hacer productivos nuestros ambientes de trabajo, por lo menos inicialmente para garantizar la sustentabilidad de nuestros puestos. Luego iremos produciendo más y demostraremos, está demostrado, que los trabajadores somos capaces de generar riqueza para apoyar y apalancar a la colectividad en el proceso social, pero también para nuestro propio beneficio social, más allá de un contrato colectivo que me garantice el Estado. No, me garantizo yo mismo a través de la productividad y ejerciendo poder y fuerza mi sustentabilidad de mis beneficios sociales y de mi familia y el pueblo. Ahora, ¿cómo explicas tú los bajos niveles de productividad que existen hoy en la mayoría de las empresas estatizadas, en la mayoría de las empresas controladas por los trabajadores? Porque ¿a qué se debe? ¿Hay un problema gerencial? ¿Hay un problema de desgano, irresponsabilidad? ¿No se entiende, no hay conciencia del nuevo modelo de propiedad? ¿Qué está pasando? Yo me anoto a tu última opinión de la conciencia del nuevo nivel de productividad, tanto en la clase obrera como en los
medios gerenciales. Porque hay una cosa fundamental. Si la clase obrera, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, estamos buscando la unidad, estamos buscando la formación, la vía para entender y desarrollar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para desarrollar la ley, pero si los niveles de gerencia, de dirección del Estado no van a ese mismo ritmo, va a ser imposible, pues. ¿Cuál es el papel de la gerencia profesional, de la dirección organizacional en ese modelo? Porque yo soy empresario. Yo estoy convencido de que sin una dirección profesional, sin una gerencia competente, es muy difícil guiar, orientar, promover la participación de los trabajadores, elevar los niveles de productividad de los trabajadores. ¿Qué piensas tú de los equipos gerenciales que deben existir en cualquier organización? Mira, por supuesto que eso es correcto, pero la gerencia también nace desde el sentido de la clase obrera. Por eso te hablaba de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores y las Trabajadoras, para formar las conciencias tanto en el tema ideológico como en el tema técnico. Te hablaba de los INSES, que son instituciones que te van a generar unas competencias técnicas, pero también te vamos a generar unas competencias de entender el nivel político, el modelo político que está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana. El proyecto que desarrolló el comandante Chávez en sus 14 años y que hoy continúa el camarada obrero presidente Nicolás Maduro, no es otro que el proyecto de la Constitución de la República Bolivariana. Y nosotros los trabajadores desarrollar el de la ley. Ahora, también la gerencia, esa gerencia que tú tienes en tu empresa, debe también entender que en el país hay unas leyes de las cuales tú eres parte. Claro, si quieres vivir en esta parte, debes cumplir con esas leyes y desarrollar el plan que está en esas leyes. Entonces, todavía hay una transición y un sistema de los empresarios te quieren satanizar la ley, diciendo que la estabilidad les trae problemas a los trabajadores. Nosotros creemos y estamos dispuestos a dar el debate con los empresarios, pero también con nuestros compañeros de clase, de que todas estas bondades que tiene la ley son para proteger de un empresariado expoliador, de un empresariado explotador eterno que existe en el capitalismo. Entonces, pero que no, para nada pueden ser esas bondades para usufructuarlas los trabajadores y violentarlas y entonces no asistir al trabajo, porque entonces vendría la improductividad. Entonces, nosotros creemos que si un trabajador en una actividad de alguna manera no es productivo, bueno, para eso la ley dice que debemos reinsertarlo en otra actividad de la empresa que sea productivo. No es necesariamente es despedirlo, es reinsertarlo. Meterlo a la formación y ubicarlo para otra cosa que sea productivo. La mayoría de los venezolanos está muy de acuerdo en enfrentar, en controlar, en regular los excesos y abusos que pueden tener algunas empresas privadas. Yo creo que hay conciencia nacional de que eso se tiene que corregir. Pero también, yo he sido testigo, hemos hecho monitoreo de distintas organizaciones que muchas veces, amparado en esa ley que ampara y protege a los trabajadores, también se cometen abusos por parte de algunos sectores minoritarios. Hemos visto cómo se elevan los niveles de ausentismo, de improductividad, amparados, protegidos por esta ley del trabajo. ¿Qué crees tú? ¿Cómo enfrentar también, no solamente los abusos en la empresa privada, sino también, y no sé si el término es muy duro, pero cómo confrontar también los abusos de algunos grupos de trabajadores que, refugiados en la ley, no asisten al trabajo y no trabajan, no se desempeñan como es debido? Definitivamente difundiendo la ley, haciéndole entender a ese sector, y nosotros allí creo que como central debemos tener un rol protagónico de nuestros compañeros de clase con quien podemos hablarnos de tú a tú en el sitio que queramos y hacer entender que hay la necesidad de la producción, que se mantenga la productividad, que generemos ideas, que cumplamos con el trabajo, porque el trabajo dignifica. Claro. Todo eso debemos contemplar. Y que se castigue la irresponsabilidad. Definitivamente no quiera entender la responsabilidad y la corresponsabilidad de producción que hay en la patria y de sustentabilidad de este proceso, bueno, definitivamente no puede estar en el proceso de trabajo. Pues. O sea, no es parte de ese proceso social de trabajo y tendrá que salir del espacio productivo donde esté laborando. Por eso es que nosotros reivindicamos el socialismo, porque es donde hay humanismo, es donde hay la posibilidad de que tú puedas influir en la situación
inclusive familiar, Claro. de los trabajadores y Socialismo, trabajadoras. humanismo, productividad, donde participen todos. Estamos hablando de una especie de concertación de todos los esfuerzos, Participación colectiva. independientemente de la posición que ocupen en la estructura productiva o en la estructura de propiedad. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Entonces, Willis, estamos hablando de una cultura del trabajo en Venezuela, en un país marcado, signado por el rentismo. ¿En qué consiste esa cultura del trabajo, que es tan importante para elevar los niveles de productividad y de producción nacional? Bueno, mira, primero saber que el trabajo dignifica, que el trabajo es la vía de sustentabilidad patrimonial, de sustentabilidad del Estado, de la economía, y que es a través del trabajo de que tú vas a lograr pues la mayor suma de beneficios sociales, económicos para tu familia y para el pueblo. Eso es, y por supuesto preservando el medio ambiente, creyendo en la propiedad colectiva, todas estas cosas que es lo que queremos desarrollar. Okay. Ahora, nosotros los trabajadores y trabajadoras históricamente fuimos trabajadores de un contrato colectivo solamente, esperar que alguien por uno vaya y discuta una convención y te traiga unos beneficios. No, es la hora de nosotros en equipo buscar y luchar y generar la riqueza para que tengamos beneficios. Okay. Y de evaluar las experiencias autogestionarias, las experiencias de participación obrera en algunas de las unidades productivas que están hoy en manos del Estado. Yo creo que una sincera, honesta y científica evaluación puede ayudar mucho a entender el nuevo modelo. Yo creo que el modelo antiguo que ha satanizado la gestión de los trabajadores, definitivamente. Okay. Háblanos ahora de tu gestión al frente de la Federación Única de Trabajadores Petroleros, ¿no? Tienes aproximadamente 2 años, ¿no?, al frente de la... No, bueno, tengo 22 años. 22 años como dirigente sindical. De delegado, todas las participaciones que se han dado, que los trabajadores nos dieron responsabilidades, hasta llegar a la federación. Pero a esta federación es importante decir que nosotros llegamos con múltiples federaciones, habían allí, o sea, aquel tema de dividir a los trabajadores para de esa manera garantizar cuotas de poder. Bueno, nosotros llegamos allí en el 99 como delegados a impulsionar esta cuestión, bueno, inspirado por esta Constitución de la República Bolivariana que está acá, pensamiento de Chávez. Nosotros empezamos como delegados aquí en Caracas, fuimos a debatir, a tratar de debatir pues, con aquella vieja Fedepetrol, con Fedehidrocarburos, con otros sectores que habían allí. Y bueno, empezamos estas luchas hasta que llegamos a un 2009 cuando, producto de unos acuerdos, fuimos a unas elecciones por la base con los trabajadores para ir hacia una federación única, creyendo que la unidad de los trabajadores nos permite unirnos pues alrededor del proyecto bolivariano. Entonces, ese es el primer logro. Ese es el primer logro. Uno de los más importantes, la unidad de los trabajadores. Única experiencia en el país a través de elecciones, como debe ser, con la participación protagónica de la clase obrera. ¿Qué otros logros has obtenido? En esos logros viene la estabilización de la federación. Por supuesto que somos un país petrolero y eso no lo debemos negar, porque es otra cosa que en alguna manera hemos negado que somos petroleros. Nosotros no debemos negar que creemos que debemos decir somos petroleros, somos un país petrolero. Entonces, eso empezó inclusive por estabilizar y reparar y construir hasta las propias instalaciones nuestras, pues. Y bueno, en ese ir y venir de los trabajadores, ahora allí hemos tenido unos dirigentes que, bueno, hemos ido desarrollando una política de participación, dándole un vuelco al contrato colectivo. Este año hay nuevas elecciones en la federación. Se venció el periodo. ¿Qué le ofreces a los trabajadores para que te reelijan al frente de su organización? Lo que le ofrezco es un espacio de participación, primero que nada, a los trabajadores. Bienvenida a las ideas de los trabajadores. Bienvenidos los trabajadores que quieran garantizar que esta federación sea la mejor federación del país. Nosotros, de verdad, que estamos abiertos pues, al debate y así lo vamos a hacer. Vamos a convocar las elecciones igualito como lo hicimos hace 5 años,
con la participación protagónica de todos los trabajadores y trabajadoras petroleros, eso sí, petroleros y trabajadores y trabajadoras, porque no vamos a permitir que nadie que no sea del sector petrolero sea dirigente de ese sector. Bueno, Wills, muchísimas gracias por tu asistencia, por tu participación en este análisis situacional. Te invito en una próxima oportunidad a analizar otros temas de mucha importancia para el país y para los trabajadores. Bueno, aceptada la invitación y de verdad éxito en tu programa, que sé que así debe ser. Suerte. Y ahora las conclusiones. El nuevo modelo económico socialista no es un modelo estatista, tampoco niega la propiedad privada. Es un modelo mixto en el que participan trabajadores, el Estado y también la empresa privada, con diversos modelos de gestión y de propiedad. Los objetivos del nuevo modelo económico socialista son liberar las fuerzas productivas, garantizar la eficiencia y aumentar la producción nacional. Para ello es indispensable construir una poderosa cultura del trabajo, basada en la conciencia, en la responsabilidad, en la eficiencia y en una justa distribución del ingreso. En los últimos años, los monopolios se han fortalecido. Por ello es indispensable promover y fortalecer a la pequeña y mediana industria para diversificar la economía y debilitar el uso político del monopolio. Así finalizamos el análisis situacional de esta noche. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Oscar Chemmel y los espero nuevamente la próxima semana para un nuevo análisis situacional. Recuerde, usted es quien decide. Buenas noches. ¿Qué sucede en el país? Los venezolanos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan y lo comentan? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.